Hola a todas, a todos, me voy a presentar. Bueno, hay algunos que ya me conocen, con los cuales yo ya tengo un lazo más afectivo, también de estudiante, de amistad. Estoy muy contenta de todo este simposio que estamos viviendo. Vamos a ir ya a la segunda charla de este fin de semana, que va a estar buenísimo con los temas de los dioses oscuros. La charla anterior fue el preámbulo para hablar justamente de la sombra, para hablar de aquello que se reprime, de aquello que si queda oculto tal vez por mucho tiempo puede generar algunas cosas en nosotros. Y a mí me parece interesante ahora partir con el tema de Cali, porque justamente de Cali se ha hablado muchas cosas, sobre todo a nivel de mujeres, cuando las mujeres están muy furiosas, cuando todo el mundo quiere dejar, pero la grande en el mundo, cuando hemos aguantado ya muchísimo, aparece muchas veces la imagen de Cali. Pero quiero presentarle a Andrés Méndez, él es mi profesor, mi maestro de Tantra, por si alguien quiere estudiar con él también, es alguien maravilloso en todo esto, que nos va a explicar una imagen mucho más completa de lo que es Cali. Entonces, en este marco, ¿no es cierto?, en esta contextualización del simposio en Diosas y Dioses Oscuros, mirando diferente la transformación, la transgresión y el caos, vamos a dar espacio a la charla de Andrés y comentarles que mientras la persona, el expositor, esté hablando, los micrófonos se mantienen apagados y cuando la persona termine vamos a dar espacio a todo lo que es una interacción con los micrófonos de ustedes, que ustedes puedan preguntar, comentar o complementar lo que Andrés está hablando. Sí pueden ir utilizando mientras tanto el chat para que después comentemos algunas cosas que van surgiendo desde ahí. Entonces le damos bienvenido, Andrés. Muchas gracias, Mónica, por esa presentación tan bonita. Muchas gracias por aquello. Como bien dijo Mónica, lo voy a estar hablando en esta charla sobre Cali. Pero le voy a hablar sobre Cali desde el punto de vista tántrico, desde el Tantra, como deidad tántrica, y de Cali, de cómo se integra en una sadhana o en una práctica espiritual tántrica. Para ello, haciendo ya como una introducción, voy a hablarle un poco sobre el Tantra, qué es en sí el Tantra. El Tantra, en el significado de su palabra, significa expansión de la conciencia. Si nosotros nos ponemos a pensar, o recordamos, por ejemplo, cuáles son los estados de la conciencia definidos científicamente, es el estado en el cual estamos despiertos, ¿cierto? El estado en el cual estamos soñando, el sueño profundo. El cuarto estado es el estado, podemos decir, orgásmico, estado como de completo goce. Nosotros habitualmente somos conscientes del estado ahora, en este momento, por ejemplo, de lo que estamos haciendo. Ustedes están frente a la pantalla, me están escuchando, están conscientes de eso, yo también soy consciente de lo que estoy haciendo ahora. Pero, por ejemplo, ¿somos conscientes o son conscientes en el sueño? ¿Así de conscientes tal cual como estamos siendo ahora? ¿Somos conscientes, por ejemplo, en el estado de sueño profundo? ¿Somos igual de conscientes que ahora? Eso es muy difícil. Bueno, los sistemas tántricos tienen maneras muy habilidosas, sistemas o técnicas muy habilidosas que permiten llevar poco a poco la conciencia, elevar la conciencia y llevar la conciencia a estos estados naturales de la conciencia humana. ¿Cómo el conocimiento tántrico, cómo se dejó grabado, guardado para transmitirse? Bueno, se transmite de vía oral, de maestro a discípulo, ¿cierto? Cada linaje tiene su
temas, ¿cierto? De maestro a discípulo. Y eso es una de las partes, ¿cierto? De cómo se transmite. Y también se transmite o se dejó grabado este sistema en imágenes, en deidades. Primero ciertas deidades que significaban algo y luego estas imágenes que plasmaron esos significados, ¿cierto? En ellas. Una de esas imágenes que vamos a ver ahora, la que les voy a mostrar, es Kali. Y Kali, en el Tantra, se refiere a la oscuridad, pero a la oscuridad más profunda. Es como, podríamos decir, a la matriz, desde donde todo emana. Por eso es ahí también el color de Kali. Les voy a mostrar la imagen de inmediato. Ustedes me dicen si la pueden ver. ¿La ven? ¿Se ve? Ok, creo que ahí sí se ve, ¿no? Ahí sí, se ve. Sí, perfecto. Gracias. Ok. Las imágenes tántricas son, podríamos decirlo, también son códigos. Códigos en los cuales están encerrados ciertos conocimientos que alguien, obviamente, instruido en el sistema y que ha hecho las prácticas que se dan en el Tantra, puede lograr comprender. En este caso, como hablábamos, ¿cierto?, de los dioses oscuros, que es el tema principal de este simposio. Kali, evidentemente, es una diosa oscura. De hecho, su mismo color así lo indica. Pero ahí está, como ustedes pueden ver, está llena de simbolismos. Por ejemplo, las manos. Por ejemplo, las cabezas que tiene aquí colgando. La cabeza que está en este sector, que de hecho está a punto de ser cercenada por la espada. Podemos ver también el lugar en el cual se desenvuelve la situación, qué es lo que está pasando atrás. Y vemos ahí adelante, ¿cierto? Vemos a Shiva. Vemos a Shiva en una posición más bien bastante poco usual, tomando en cuenta o en consideración lo que está sucediendo, y semejante personaje que está por sobre él. Eso tiene una simplificación, una explicación o un significado bastante bonito, que lo vamos a ir viendo conforme avancemos en la ponencia. Hablando ahora, vamos a hablar específicamente de la imagen de Kali. Lo que ustedes pueden ver ahí. La piel, en este caso, como les decía, evoca el útero de esta realidad aún no manifiesta, de este camino de esta energía a convertirse en materia. Todo emana de esta profunda, y espaciosa oscuridad. Ahí se gesta todo el cosmos conocido por nosotros, en este caso, el cosmos en nuestra mente. Todo se genera desde esta oscuridad, que es una de lo que representa en este caso el tono de la piel de Kali. Más adelante también indagaremos un poco más en ese tono oscuro, y qué es lo que representa ya en la psiquis, en la psicología humana, en la mente, en el ego, etc.
los adornos. Los adornos en este caso de Kali, evidentemente son cortados por ella, por su espada. Por algo también podemos ver que la imagen ahí, la espada está con sangre. Y particularmente también la espada tiene un ojo. No sé si se aprecia muy bien ahí, pero tiene un ojo, al igual que el ojo que tiene también Kali y su tercer ojo, que indica que siempre está consciente. Hablando de su adorno, esos adornos representan todos nuestros demonios. Hay varias interpretaciones sobre las cabezas. Son nuestros propios demonios, otros dicen que son todas nuestras etiquetas que nos vamos formando en nuestra vida, de cómo se nos va moldeando. Demonios, al fin y al cabo, son barreras. Eso es lo que los demonios causan. La función del demonio es ser una barrera. Y esos son los propios demonios que nosotros mismos también nos hemos creado. Y esos son los que Kali, con su ojo de conciencia, que también tiene en su espada, que su espada evidentemente representa la sabiduría, el intelecto, la conciencia. Yo sé lo que estoy haciendo, y corta. Eso es lo que representa en este caso la espada de Kali, lo que representan las cabezas. La falda esta de manos. La falda de manos representa todo el trabajo invertido para construir cada una de esas cabezas que está ahí colgando. Cada uno de nuestros roles, cada una de nuestras etiquetas, cada uno de nuestros apegos. Ahí está, representa el fin de esa laboriosidad hacia esos demonios o hacia esas manifestaciones de nuestra misma mente que nos han tenido atrapados. Y el personaje que está acá, ese es como el principal, en este caso ese es el yo, el ego, que evidentemente va a ser próximamente cercenado y volverá a ser parte de cómo se ve ahí, parte de ese osal, o cementerio, en donde incluso los perros se comen a los cadáveres. Bueno, ese es el lugar en el cual frecuentemente podemos encontrar a Kali en la imagenología tántrica. ¿Y por qué precisamente en el cementerio? Porque uno de los simbolismos principales de Kali es la muerte. Ella representa la muerte siendo el tiempo. Así es, el tiempo. Eso es lo que representa Kali. Esa oscuridad, todo lo que sale de esa oscuridad, pero quizás para poder entender mejor el concepto de tiempo, para asociarlo bien con Kali, sería bueno que hiciéramos como un ejercicio de visualización, que es bien, de hecho es como bien tántrico. No, obviamente no va acompañado de la práctica, pero es una visualización que muy bien podría hacerse en una práctica, en una sadhana tántrica. Imaginen por un momento, siéntanse tranquilos, siéntanse relajados, siéntanse conscientes del momento, de lo que están, siéntanse acá, en este momento. Sientan su mente, busquen o ubiquen su mente en su cuerpo. Piensen en dónde está. ¿Estará en la rodilla? Porque si pienso en la rodilla, siento la rodilla. ¿Estará en el estómago?
¿Dónde está la mente? Quizá, a lo mejor si me cortaran, por ejemplo, si por algún accidente me cortara una pierna, seguiría teniendo mi mente. Y si eventualmente, por ejemplo, me cortaran mis 4 extremidades, probablemente también seguiría teniendo mente. La mente está en el cuerpo, pero no necesariamente depende del cuerpo. Depende del cuerpo, evidentemente, para actuar, para que el cuerpo actúe. Entonces, piensen y ubiquen la mente en su cuerpo. Ahora, en donde mismo están, si gustan, no sé, si les ayuda más, pueden cerrar los ojos, como ustedes quieran, pero ahora traten de verse a ustedes mismos, quizás así como un poco de más arriba, de atrás, lo que están haciendo. Si se lo imaginan, lo pueden. Cualquiera podría hacerlo. Y nos vemos, que estamos ahí. Y si queremos podemos seguir. Podemos, esa visión, así como nos estamos viendo, como esa conciencia que está mirando, se puede ir más atrás. Y puede, no sé, mirar a la casa, un poco más atrás, y mirar quizás el barrio, y más arriba, y más arriba, y más arriba. Imaginen que pueden ver ahora también la Tierra, y pueden seguir, y seguir, y seguir, y ahí están. En un momento ven, y pueden ver en sí el universo. Pueden ver galaxias, y miles y miles y miles de millones de estrellas, y ustedes están ahí viendo. Por ahí, en una parte muy pequeñita, chiquitita, está la Tierra, y ahí está su cuerpo. Pero en este ejercicio, ustedes están ahí. Eso, vamos a ocupar esa visualización, la vamos a ocupar un poquito más adelante, la voy a ir citando conforme avancemos. ¿Ok? O sea, es como bien importante. Ok, voy a hablarles ahora con respecto al rol de Kali en la creación. En la creación, hablando de la forma tántrica en cómo se ve la creación, se dice que antes de que comience la creación, Shiva y Shakti, en este caso Shakti es la diosa, en este caso la compañera de Shiva, están en un estado juntos, ambos, ¿sí? De potencial absoluto, podría decirse. Pero cuando comienza el primer impulso como de autoconciencia, o el primer impulso que llama a la creación, a la primera vibración, que comienza a producir la separación de Shiva con Shakti, ahí le voy a explicar bien lo que es Shiva Shakti. Shiva Shakti. De las primeras, o la primera, digamos, energía cósmica que se aplica a esta separación de Shiva y Shakti es la energía de Kali, el tiempo, la muerte. Es como la sentencia de muerte. Todo lo que se manifiesta, todo lo que genera materia, tiene que sí o sí, de alguna forma, cambiar en su estado. Porque el cambio es la real permanencia. Entonces, lo que sale de este recordemos ahora la visualización. Todo lo que estamos mirando, ¿cierto? Todo el universo, ¿cierto? Las estrellas, y esta oscuridad en la cual todo se envuelve. Todo lo que está dentro de esa oscuridad, o contenido en esa oscuridad, toda esa luz, tiene de alguna forma la condena como Kali.
todo en algún momento perderá su forma y se transformará. Tal cual lo dice la ley de Lavoisier, y la materia no se pierde, solo se transforma. El hechizo digamos, del tiempo de Kali, es lo que genera con toda la materia. Todo lo que está manifiesto, todo lo que envuelve, lo que ella tiene. En este caso, cada una de sus creaciones se dice en la imagen, se refiere a cada uno de sus pelos. Es un detalle que me faltó darles delante. Con respecto al rol de Kali en la creación. En un camino, por ejemplo, en un camino espiritual, prácticamente en todos los caminos espirituales se habla mucho de los elementos, como algo como principal, de hecho. Como la base se parte con los elementos. Y luego de los elementos ya se pasan a partes más psicológicas. Prácticamente todos los caminos espirituales, independientes de, tienen ese tipo de esquema, donde los elementos es casi la base, lo principal. Y eso tiene mucho que ver con Kali, de hecho. Porque si son elementos, si hablamos de elementos, ya estamos hablando de materia. ¿Y qué nos dice la creación, en este caso, la forma, la teoría de la creación tántrica, en este caso nos dice que Kali es la primera energía que se manifiesta. Por ende, esta materialización o manifestación ya viene, por decirlo de una forma, bajo el hechizo o maldición, como quieran, o bendición, como quieran decirlo de Kali. Por lo mismo le voy a pasar a hablar del tiempo y muerte, que está muy relacionado con esto. En nuestro diario vivir, prácticamente nunca nos detenemos a pensar profunda o claramente en el tiempo. Estamos muy acostumbrados a verlo desde el punto de vista del calendario. Estamos muy calendarizados. Pero cuando estos sistemas se crearon, la calendarización obviamente era muy distinta, y lo que querían decir evidentemente también era algo un poco también más profundo. Y el tiempo, cuando hablamos del tiempo y muerte, se refiere que es la impermanencia, en este caso, de las cosas. Este simposio, por ejemplo, la primera sesión, podríamos decir que ya Kali pasó por ahí. No sé, el comienzo, cuando yo empecé a darle la introducción, también, ya pasó. Lo que hace Kali, siendo el tiempo, pone una línea de tiempo en el que pone el pasado, el presente y el futuro. Y toda nuestra conciencia, o todo lo que nosotros vamos adquiriendo después de haber salido de esta matriz, se va acumulando. Conforme vamos teniendo nuestro día a día. Por lo tanto, Kali, al representar el tiempo, al representar esta danza de la muerte, por decirlo de la muerte, entre el pasado, el presente y el futuro, en donde toda nuestra conciencia se basa, nuestra conciencia en este caso es de tiempo lineal, ahí es donde Kali nos va consumiendo y llevándonos a estar siempre en el presente, consumiendo nuestro pasado. Cada momento que se genera un cambio, algo tan sencillo, perdiste un trabajo,
Okay, eso fue el término de un ciclo. Terminaste, no sé, de estudiar. Término de un ciclo. Todas las cosas tienen términos. Es lo que nos dice la imagen y lo que representa en este caso en el Kali, en la parte tántrica, como se lo iba comentando. La muerte siempre tiene que considerarse como parte de la vida. Sin muerte no hay cabida para lo nuevo. ¿Se imaginan los momentos que fueran eternos? No habría novedad para nada nuevo. Bueno, Kali evita, pues esa energía, lo que representa Kali, evita que eso suceda. Nos mantiene acá, atados al presente. El tiempo. La vida y te condenan a la muerte. El tiempo o nuestra al darte la vida tenés que morir. en este caso el tiempo. Si pueden poner mute por ahí. De hecho, sí. Es parte de. Lo que pasa es que eran corrientes esotéricas en su momento, esotéricas que ya no lo son, pero por ejemplo el cristianismo te enseña mucho a tenerle miedo a la muerte. ¿Ok? El tiempo hace posible que existan todas las dualidades. Como les decía, pasado, presente, futuro, nacimiento, muerte, bueno, malo, luz, sombra, verdad, mentira. Pero cada extremo de dualidad o cada parte de una dualidad es posible siempre por el peso de su contraparte y de su relación al tiempo. Por ejemplo, cuando digo tiempo, imagínense un objeto que nunca le dice, ¿qué es este objeto? Y ustedes nunca han visto semejante cosa. No tenemos idea si ese objeto nos puede afectar o no, no saben para qué se usa, etc. Podríamos decir que ese objeto no ha sido antes presentado en nuestra línea de tiempo, donde están también nuestros recuerdos que los convirtió Kali en recuerdos. Y podríamos tratar de recordar, pero no lo haríamos porque no está en nuestra conciencia previamente. Por ende, no sabemos qué puede hacer, si es dañino o no puede ser dañino. Solamente algo que nosotros sabemos que nos puede dañar o no, es algo que previamente nosotros hayamos experimentado con nuestra conciencia. Como la creación emana de la infinita y vasta conciencia, al igual que nuestros sueños, al dormir también emanan de nuestra propia mente estos pensamientos y son proyectados en esta pantalla, por decirlo de una forma, que es nuestra conciencia. Pero solo cuando estamos inmersos en el sueño es posible experimentar el drama del sueño. Y solo cuando nos despertamos nos podemos dar cuenta de que en realidad fue todo una proyección. Cuando nosotros olvidamos nuestra verdadera identidad, eso le otorga mucho más dramatismo al sueño. ¿Por qué les hablo del sueño? Porque uno de los efectos que tiene en este caso la energía impuesta por Kali, es el velo, es esta oscuridad en la cual es difícil de ver, es difícil de penetrar.
de ver. Por lo mismo, en nuestra conciencia eso actúa como un olvidarse de nuestra verdadera, en este caso verdadera naturaleza, y creer en realidad que estamos en un sueño. Kali aplica el velo del olvido sobre la creación para hacerla parecer real, vívida, visceral, al igual que un sueño. La sumisión de Shiva a Kali, que es la que pueden ver, simboliza ese hechizo de olvido. ¿Por qué? ¿Cómo lo hace? Manteniéndonos atados o firmemente impuestos a esta línea de tiempo. Al mantenernos atados a la línea de tiempo, pensando en el pasado, viviendo el presente, en el presente, pensando en el pasado, y preocupados de lo que vamos a hacer en el futuro, de esa forma, Kali se mantiene por decirlo de una forma, en su oficio de mantenernos cautivos en este sueño. De esta forma, olvidamos nuestra verdadera naturaleza, que es la naturaleza de Shiva, en este caso, que es conciencia ilimitada, que es como cuando cuando les mencionaba el ejemplo de la visualización. Estamos ahí en pleno espacio, mirando hacia el universo, ¿cierto? Todo eso negro, esa oscuridad, ¿cierto?, que se ve, es Kali. Todo lo que sale de Kali, ¿cierto?, tiene su hechizo. Pero estamos ahí, mirándonos. Podemos ver hacia abajo, y abajo pueden estar pasando un montón de cosas. Pero si ustedes piensan nuevamente en esa, o se ven nuevamente en esa imagen que les mencionaba, se van a dar cuenta que independiente de lo que pase en cualquier estrella, cometa, etcétera, o cualquier cosa que pase incluso en la Tierra, porque ustedes están siendo como una imagen, ¿cierto? Están viendo. En realidad no afectaría en nada el estado en el cual ustedes están en ese momento. Bueno, esa podríamos decir que es la conciencia, es la real conciencia, o la real naturaleza de la mente. Libre, completamente espaciosa. ¿Ustedes han oído hablar de los principios de expansión y contracción? Nosotros somos hijos, en este caso, hemos sido creados de este universo, por ende manifestamos cualidades también que tiene el universo. El universo está completamente, se está expandiendo a gran velocidad, ¿cierto? Lo que habla de la impermanencia, nuevamente, que nos dice, que nos habla Kali. Y ustedes están ahí mirando, viendo, mientras el universo se expande. Ese es el principio, podríamos hablar del principio de expansión, que nosotros también lo tenemos. Pero ¿qué pasa? Viene el principio de contracción. Yo. Aparece el yo, y aparece este velo en la conciencia. ¿Qué hace? Pierde la visión que tiene arriba de poder ver absolutamente todo, de ser absoluta conciencia, y se encierra en el drama, en el sueño, en el cual nos mantiene Kali. Eso es en cuanto a dualidad y sufrimiento, lo que habíamos visto. Kali en la mente, su forma o su color oscuro representa la parte más oculta, o de más difícil acceso, en este caso a la mente.
y es sencillamente nuestra formación básica, la formación que nos dieron nuestros padres, con la cual adquirimos también con nuestros amigos cuando fuimos niños. En general, lo que nos ha hecho, como somos el día de hoy, como somos ahora. ¿Ya? Muchas de esas reacciones que nosotros tenemos de rechazo o reacciones de aprobación hacia algo, siendo bastante dual en lo que estoy diciendo, aprobación o rechazo, innatas, tienen que ver con eso, con la formación, con algo que uno de mis maestros llama el lavado de cerebro. Y no diciendo un lavado de cerebro de una forma negativa, porque en realidad eso es la educación como nos llegó. Y la educación siempre se entrega con buena intención. Entonces, por ende, no tendría por qué ser juzgable. Pero sin embargo, es como que a todos nos pusieran como una caja con así tienes que ser. Y a todos nos ponen distintas cajas, ¿cierto? En la cabeza, distintas cajas, pero cajas, al fin y al cabo. Eso es como el lavado de cerebro o la educación. Eso, como decía anteriormente, genera los comportamientos que nosotros tenemos por default. Se disparan, son como disparadores de comportamientos por default que nosotros tenemos. Eso representa el tono oscuro de Kali. Evidentemente es bastante complejo llegar a ese nivel de control o de buceo mental. Se requiere evidentemente práctica, se requiere guía con aquello y se requiere también haber pasado obviamente por un periodo formativo previamente. Eso es parte de la sadhana en el tantra, por supuesto. Eso con lo que respecta a Kali y su color con respecto en la mente. Con respecto a Kali en nuestros cuerpos, Kali en nuestros cuerpos hay distintas formas de poder ver esta parte, porque voy a explicarla con respecto a la Kundalini. La Kundalini es en este caso la energía, ¿cierto? Que tenemos interna, que en algunas partes se condensa o se concentra mucha más que en otras, ¿cierto? Como en la columna vertebral, y que ahí obviamente se centra mucho de las prácticas tántricas. Entonces, en nuestro cuerpo, Kali vendría simbolizando la Kundalini o esta energía, ¿cierto? Que sube, bueno, mediante las prácticas, pero también naturalmente fluye hacia arriba, pero cuando se hace de manera consciente, full consciente, evidentemente genera otro tipo de reacciones y de beneficios en el cuerpo. ¿Ya? ¿Por qué Kali también representa esto? Porque cuando esta energía va subiendo, va tocando estas concentraciones de canales nerviosos y canales sutiles, en este caso, nerviosos y sutiles. Distintas concentraciones que se llaman chakras,
va subiendo y va generando distintas reacciones en la psiquis, en este caso en nuestra psiquis. Algunas personas les genera goce porque tienen experiencias asociadas en esas zonas de acumulación de nerviosa, como les había mencionado. Tienen asociada experiencia positiva, les genera cosas positivas. A personas que tienen asociadas experiencias negativas, les va a generar también reacciones en este caso negativas. El paso por cada una de estas emociones, por decirlo, que se reviven en estos chakras, pero que tienen directa repercusión en la psiquis, Kali está representada ahí como la muerte de esa emoción. La muerte en este caso no significa el olvido o eliminación de esa emoción, no. Lo que significa es el corte, pero el corte del arraigo, de lo que me afectaba. Como me afectó todo este tiempo, lo dejo. Por eso a muchas personas la sadhana o la práctica espiritual de Kali les es bastante complicada, porque, bueno, tiene esto, tiende a enfrentarte a cosas muy que son básicas en el sentido me refiero cuando comenzamos a tener como conciencia propia. Se refiere mucho a eso, a enfrentarse a cosas de niño, muchas veces a trauma, etc. Hay personas a las cuales la práctica de la sadhana de Kali en realidad es bonita, les gusta, etc. Pero hay otras en las que como les mencionaba, suceden ese tipo de cosas. ¿Ya? Eso relacionado con el tema de Kali en relación en nuestros cuerpos. Representa el corte de este suceso, estas emociones y todo lo que tenía arraigado en nuestra mente. Como les mencionaba antes, todo lo que nace de esta oscuridad de nuestra mente viene hechizado o maldecido de alguna forma, ¿cierto? Por Kali. Tiene que morir en algún momento. Y en este caso Kali representa la muerte, como les decía, de esas emociones, del arraigo nuestro hacia esas emociones. Ok, eso con respecto al rol de Kali en la creación, el rol de Kali en nuestros cuerpos, dualidad, sufrimiento, ¿qué fue lo que vimos? ¿Qué es? 49. ¿Moni? Sí, ¿Mónica? estoy acá. ¿Tengo tiempo o empiezo ya con preguntas y respuestas? Como Mejor. quieras. ¿Cómo lo sientes tú? Hay personas que han ido haciendo preguntas a través del chat. Ya. Si quieres, puedo como son 10 para las 9, ¿puedo ver las preguntas mejor? Ya, a Porque ver, quizás ahí déjame abrir el chat. puedo ir respondiendo ya más directo. Ya, déjame ver el chat y después de eso podemos pasar a preguntas directas de las personas, que ellos te pregunten directamente. Sí, ¿Ya? porque en realidad igual ya mencioné bastante de la simbología, que lo demás ya es un desarrollo de aquello. Ya, Así que mira, lo puedo ir respondiendo de directo. acá Juan Carlos pregunta el tiempo, cuando tú estabas hablando delante del tiempo, en el contexto de Cali, ¿es lineal o cíclico?
El tiempo es lineal, pero es cíclico. Mira, ¿Es lineal o cíclico o son las dos cosas? no, aquí lo voy a explicar. Aquí lo voy a explicar. Ya. Imagínense un gráfico, algo así, como la electricidad. Ese es es un muy buen ejemplo. ¿Recuerdan que les decía que Kali representa esa impermanencia de las cosas? Es como la respiración. Ciclo. En la electricidad también, ciclo arriba, en la electricidad alterna. Arriba, abajo, arriba, ¿cierto? Abajo. Hay un periodo de cero, que es mínimo, ¿cierto? Pero positivo, neutro, negativo. El tiempo, podríamos decirlo, es lineal, ¿cierto? Pero los eventos son cíclicos porque esa es la forma en la que los vamos midiendo. Por ejemplo, una onda aquí, acá, aquí, podemos medir lo que va de tiempo aquí y acá. Podemos ver cuánto Kali aplicó a ese ciclo. A eso me refería con el tiempo que es lineal. En este caso, el tiempo sí es lineal. Los eventos son los cíclicos. Eso es. Ok, mira, acá Félix pregunta, dice, bueno, Kali es solo conocida por los hindúes, pero ¿cómo lo interpreta a Kali el budismo? ¿Hay alguna relación? ¿Los budistas ven a Kali en su como visión o no? ¿O eso es como Eh, otro tema? sí, pero en el budismo se habla más de Mahakala. Mahakala en este caso es como Shiva, ¿cierto? Pero en la parte budista. Kala es tiempo, y en este caso Kali es, en este caso, la esposa, ¿cachai? O la consorte de Kala, de Mahakala. Pero hay que recordar que tántricamente estas imágenes se refieren a la mente, ¿ya? Entonces, uno se refiere a la mente, a la parte masculina, aquí, pero espero quizás no enredarlo un poco, a la parte masculina de la mente, que es que es como la que no se mueve, por decirlo, que es la que mira solamente, ¿ya? Y la consorte se refiere a la parte de la mente que se mueve. Por ejemplo, los pensamientos, cuando estáis pensando, etcétera, etcétera, esa facultad de movimiento que tiene la mente, en este caso, es la energía, se refiere, de la mente. Y eso se refiere a la consorte. ¿Ok? En el budismo está Mahakala. Y, por supuesto, en la sadhana, Mahakala siempre aparece con su consorte, que en este caso es Kali. Así es la única forma que yo conozco en la parte del budismo. La parte hindú es como se lo he ido explicando ahora. Pero eso es como la cercanía que tengo de Kali con el budismo, como por Mahakala. Ya, mira, muchas gracias, Andrés. Mira, acá Juan Carlos pregunta en relación al yoga. ¿Cuál es la diferencia entre el yoga tántrico o kundalini y las otras prácticas? En realidad en el yoga es para qué lo vas a usar, por decirlo de una forma. Esa es la diferencia. Está el Kriya Yoga, está no me recuerdo el nombre, pero el Kriya Yoga es como de acción. Kriya viene de acción, ¿ya? Acción, eso significa que durante el día vas haciendo como distintos rituales, ciertas conductas, etc. Ese es un tipo de yoga para cierto tipo, yoga tantra para cierto tipo de personas. Luego, hay otro tipo de tantra que es para personas que, cómo podría decirlo? Mm, Para hacerlo más sencillo, hay distintos tipos de tantra para distintos tipos de personas. ¿Ok? Por ejemplo, están las personas en las cuales predomina el deseo. Para las personas en las cuales predomina el deseo, hay un cierto tipo de tantra. Cuando digo predomina el deseo, que
en este caso me incluyo, yo soy una de esas personas que en las cuales, por ejemplo, nos quedamos no sé, pegados con algo. Es fácil que nos metamos en algo. Es fácil, por ejemplo, también algunas personas más extremas, en este caso, que se generen adicciones, etcétera. Como más fanático, por decirlo de una forma. ¿Ya? Hay un tantra que es para ese tipo de personas. Hay otro tantra que es para este tipo de personas que son más, por ejemplo, lo que hoy día se conoce como haters. ¿Ya? Esa persona que dice, oh, mira, qué tonto, qué ridículo, oh, pero mira qué está haciendo, etc. ¿Ya? Hay un tantra también que es para ese tipo de personas. Hay otro tantra también que para las personas que no son ni lo uno ni lo otro, que son más bien confusas, que no saben muy bien como que no saben qué parar en la vida. Ya, también hay un tantra para ese tipo de cosas. En sí, respondiendo a la pregunta que me hacía, no es en el tantra como tal, el objetivo no es lograr físicamente, en realidad no es lograr cosas, es conciencia. Como les decía, llevar la conciencia, la misma conciencia que tenemos actualmente lo que estamos haciendo, a todos los otros estados de conciencia. Inclusive al último, al estado que les mencionaba, que era el estado orgánico, mediante técnica bastante habilidosa. ¿Moni? Sí, sigo. Muchas gracias, Andrés, por esa respuesta. Aquí Pía pregunta que qué opinas sobre los mantras de Kali que dicen para limpiar malas energías, negatividad, etcétera. U otros mantras, yo he visto, por ejemplo, algunos de Shiva que trabajan mucho también eso, pero en este caso dice otros mantras para conectar con ella. ¿Sirven para alentarnos a cerrar ciclos en nuestras vidas? Mira, todo depende mucho de cómo abordes tú la práctica, y la conciencia que hagas y las expectativas que no deberías tener. ¿Ya? Como se ve en la imagen que les compartí, si pueden ver ahí a Shiva, él está completamente entregado. ¿Ya? Esa actitud, a ella le estoy hablando de la parte más, de una visión súper práctica de esa imagen. Tántricamente hablando, se requiere ese tipo de entrega, una entrega completamente a la práctica. Y cuando es completamente, es de tu mente y tu cuerpo completo. Sí, y bueno, obviamente tu voluntad, tu conciencia dirigida. Si tú vas a hacer una práctica así, claro, la puedes hacer, si lo haces con esa intención, esperando tener buenos resultados, pero obviamente no expectativas. La puedes hacer. Ahora, ojo con los mantras, eso sí, de internet. Por un lado te hablé de la práctica, ahora voy a hablar en sí del mantra como tal. Hay ciertos mantras que no deberían ser cantados o recitados por personas sin tener una previa consulta de aquello con un maestro. ¿Ya? Hay ciertos mantras que tienen unas partículas que se llaman billas, son como una sílaba, que en realidad no tienen un significado alguno, pero la repetición constante de esto te puede generar un estado de conciencia que tú a lo mejor no deseas. Y, como le mencioné en la charla, ¿se acuerdan cuando le mencioné en la parte del cuerpo, de que Kali hace experimentar el término, ¿cierto? O revive estas emociones para poder eliminarlas, para poder volver a que te hagas enfrentar nuevamente a ello? Podría pasar algo así. Entonces, y como le mencionaba, la parte de Kali es una práctica que se ve más avanzada en el Tantra. Por ende, si van a hacer algo sin tener una previa instrucción tántrica, yo la verdad no lo recomendaría mucho, la verdad, no.
Si tiene palabras de hecho que desconozcan, mejor no. Mejor no. Pueden ocupar la imagen de ella, eso sí, para sabiendo lo que yo pude acá, lo que les pude explicar, lo que ustedes también pueden investigar, pueden inspirarse en aquello y hacer algún tipo de ritual, etcétera. Eso sí, por supuesto. Pero mantra, ahí yo no lo recomendaría. Aquí hay otra pregunta, dos preguntas más. Yo sugiero que no escriban más acá, espérenme un segundo, y que le pregunten directamente, así sabemos quién está preguntando. ¿Les parece? Voy a leer estas tres preguntas. Dice de Alexander, si Kali separa la unidad Shiva Shakti, ¿cuál es el principio que los reintegra a la unidad o a la individualidad? ¿Cuál es el principio? Sí, que ¿O los cuál es, cómo reintegra. el que lo lleva de vuelta? Claro. Buena pregunta. Bueno, en el Tantra, los Tantras se dividen en dos. En Chivaitas, bueno, hay más de dos, pero básicamente Chivaita, Chaktas, ¿ya? Los Tantras de Chiva, los tantras de Chakti, de la diosa, ¿ya? Ambos llegan donde mismo. Ambos llegan a esa reintegración que venía indicando la pregunta. En los Chakta, que es lo que voy a hablar, que es la línea que yo sigo, que es la línea femenina del Tantra, el vehículo para reintegrarse, en este caso es Shakti, la mente. La parte, ¿se acuerdan que mencioné que está la parte como consciente, full consciente, inamovible de la mente, y la que se mueve, que es la que da los pensamientos, etcétera? Ok. En el chaktismo, por decirlo de una forma, lo que nosotros hacemos es a través de la diosa, o de esa parte de la mente, es lo que nosotros ocupamos como el medio para la reintegración. A grandes rasgos. Súper, me encantó la respuesta. Juan Carlos dice, ¿por qué Cali? Ya lo había preguntado delante y se me fue. Decía, ¿por qué Cali corta solo cabezas masculinas? Es interesante Buena igual pregunta, eso. no la había pensado, pero en realidad, mira, Cali, como nuevamente les digo con respecto a la parte femenina, que es la energía. Difícil, por ejemplo, a su consorte, en este caso a Chiva, pero como Kala, haciendo lo mismo. En este caso él está ahí impávido, como lo ven ahí. La que actúa es ella. ¿Por qué son demonios? La verdad, te iba a dar una respuesta, pero la verdad que lo estaba pensando y decía, no, la verdad que no. No tiene mucho que ver. Siempre se han representado de forma masculina. En este caso estos demonios, porque son como conciencias internas que generan como conciencia propia dentro de nosotros. Habla con respecto a los roles, ¿ya? Claro, o sea, evidentemente, habla con respecto al rol. El rol, y quien ejecuta el rol, en este caso es la consorte de esas cabezas cortadas, que no aparecen ahí, evidentemente, ¿ya? Pero ellos son en este caso la imagen, que es lo que muestra el Tantra, que es como esta imagen de estos como demonios que son nuestras propias etiquetas, como le había dicho, a los cuales les corta la cabeza. Pero ¿por qué es ella? Eso es muy claro, porque ella es la que ejecuta la acción. En el Tantra, la que ejecuta la acción es la parte femenina. Súper. Y aquí viene la ¿Sí? pregunta de Jorge y de ahí damos espacio a que la gente te pregunte directamente por micrófono. Pero Jorge pregunta, y me parece muy buena también esta pregunta, dice, ¿cuál es el mensaje
de Kali para la humanidad en relación con el Kali Yuga? Buena pregunta. Eso está un poquito más adelante. Mira, más que el mensaje en sí de Kali, porque el mensaje es claro, ella es la impermanencia de las cosas. Ese es como el núcleo, ella es la impermanencia, todo cambia, todo termina. Pero hablando específicamente con el Kali Yuga es la era de Kali Yuga, es era o edad de. Se supone que nosotros actualmente, hace rato ya venimos en el Kali Yuga, y eso es, sí, efectivamente se puede ver en el mundo. Si vemos, no sé, un siglo atrás, 2 siglos atrás, si una persona de ese tiempo viajara acá y viera cómo todo es, encontraría que es todo extremo. Si se dan cuenta ahora es todo rápido, absolutamente ya, así nos comunicamos con Japón así en cosas de nada. Eso extremo es también parte de Kali. Todo lo queremos ya. Queremos acortar el ciclo. Queremos ya. El Kali Yuga se caracteriza por ello, por querer todo ya. Eso, al querer todo ya, y evidentemente al no lograrlo, porque probablemente no depende nuestro, a la ira, a la Perdón, rabia, a disculpa la Andrés. confrontación, que es lo que podemos ver en el mundo actualmente. O sea, ¿qué duda cabe en realidad de que estamos en el Kali Yuga, acá mismo en Chile? Súper claro este sentimiento de querer ya cortar con lo que está actualmente en curso. Eso podría decir con respecto a Kali y al mensaje de Kali en este Kali Yuga. Yo creo que el mensaje es: todo es impermanente, todo cambia, y toda estructura alguna vez tiene que sí o sí caer. Andrés, un poco pensando en relación a lo que preguntaba Jorge y pensando que mucha gente, por ejemplo acá en Chile, cuando ocurre el tema del conflicto social, ¿no es cierto?, el estallido social, habló de Kali Yuga para Chile, y después cuando viene este tema de pandemia, como que se hizo más consciente esto de que estamos en el periodo de Kali Yuga, justamente por este tema de la impermanencia del tiempo, de lo que ocurre, de lo que somos. Es posible que el mensaje también pudiese ser que nos entreguemos un poco, mirando la imagen acá de Kali con Shiva, entregarnos a este momento, porque claro, tú hablabas de apurar, ¿no es cierto? Tenemos esta tendencia de apurar, de que todo debe ser inmediato, si no lo desechamos. No nos damos el tiempo de vivir los procesos, porque queremos que el proceso se adapte a nuestra rápida vida, ¿sí? Pero, ¿y si el mensaje va por ahí? Entregarnos como Shiva y aprender a vivir esto que tiene que traernos de enseñanza, a lo mejor esta destrucción, estos momentos de crisis, esto de saber esperar, de saber confiar, de saber que todo en algún momento va a pasar, o que todo es cíclico, y que si estamos viviendo esto, más adelante viene otra cosa y que a lo mejor forma parte de la vida, podría también aplicarse. ¿Qué crees tú? Yo lo aplico así. Yo estos momentos extraños de la humanidad trato de entenderlo desde ahí, que tenemos que vivirlo, no podemos andar arrancando de todas las experiencias dolorosas, ni personales, ni colectivas, ¿sí? Pero ¿qué piensas tú? Te voy a ser súper sincero en lo que pienso. Y lo que pienso es que no pude haberlo dicho mucho, ni siquiera cerquita a lo bello que lo acabas de decir tú. Por supuesto. O sea, es el dejar que las cosas sucedan. Es el hacerse consciente de que hay cosas o fuerzas
que están en movimiento, que no, que aunque quieras, hay veces que no, es inevitable. Por lo menos en lo personal, por lo menos lo que veo hoy, yo veo cosas así en la sociedad chilena, que es lo que preguntaba directamente Mónica. Yo veo cosas así en la sociedad chilena, veo cosas que son fuerzas que nunca había visto tan fuertes presionando, y creo que es inevitable ir en contra de aquello, aunque no queramos. Es válido, obviamente es válido oponerse, pero siendo así como consciente, creo que hay cosas que son un poco inevitables. Yeah. Es lo que creo, sin irme a ninguno de los dos lados. Sí, Andrés, vamos a dar espacio como a 2 a 3 preguntas de los asistentes para que te la hagan por micrófono. ¿Puedes dejar de compartir la imagen de Cali? Nahuel, por si acaso, preguntaba cómo Cali ha cambiado tu vida, cómo era antes y después de esta experiencia con Cali o del Tantra. Es una pregunta como bien personal hacia ti. Ya. Mira, respondiendo siempre de la perspectiva de Cali, porque Cali en sí no es como mi deidad, por decirlo, mi deidad personal, ¿ya? Ella para mí es un aspecto de esa deidad, que es la mía, que en este caso es Shakti, por decirlo así, con ese nombre, ¿ya? Para mí en sí el haber conocido este sistema de entrenamiento mental, evidentemente cambió mi vida de un 100%. O sea, con decirte que en febrero yo trabajaba en una multinacional, en un puesto súper bueno, una gerencia súper buena, y renuncié para dedicarme derechamente al Tantra. Yo soy médico tibetano y obviamente también enseño Tantra. Y si me preguntas cómo cambió mi vida, la cambió así. La cambió de tener, por ejemplo, lo que es muy importante para muchas personas, que es la parte material, tener una situación material segura, a llevar una completamente incierta, podría decirse, incierta para una persona que lo está viendo. Pero para mí la verdad que es súper cierta, súper segura, y no puedo estar más feliz, más contento y más consciente de la decisión que tomé. Así que esa es la forma en que podríamos decir me ha cambiado Cali, una porción de Cali que en este caso es el Tantra. Súper. Dejo abierta la palabra, los micrófonos, más o menos a 3 personas, un poco para respetar el tiempo. No sé si alguien desea hacer una pregunta directa a Andrés. Hola, Hola. hola, sí se me escucha. Buenas, mi nombre es Yadiel, soy de Venezuela. Mi pregunta sería con respecto a los mantras que he escuchado sobre procurar no usarlos, ¿no? Y yo anteriormente, recordando, hace varios años, yo trabajé con mantras de Kali, particularmente el Kali, Durge, Namo Namah, ¿no? Y eh, no lo había visto así, pero con toda la charla, con todo lo cíclico, se me han ido como que acumulando, ¿ves? Problemas. Pero esos problemas se disuelven, pero vuelven de nuevo como a enfrentarse a mí, a ver si yo tengo la capacidad y no he tenido la capacidad, ¿ves? Y cómo yo repararía, ¿no? Eso, porque obviamente inexperto lo hice y no estaba preparado. Que, Yadiel,
habían algunas partes de tu pregunta en que había una interferencia y no entendía bien. Déjame ver si entendí. Lo que me estás preguntando es ¿cómo repararías el posible daño que pudo haber hecho un mantra? ¿Haber utilizado un Un mantra? mantra, exactamente. Ujú. Varios ¿Cómo, mantras en cómo- realidad. De Kali, Ok, pero Kali Durga, tú ujú, sentiste sí, eso sí que te hizo algo, que te sí, generó algo. sí, sí, porque situaciones que yo pensé que habían sido como dormidas o Ah, ok. situaciones que yo pensé que habían sido controladas, se me presentaron de nuevo, pero de una manera súper fuerte, triple, diría yo. Y como que me dejé pisotear, ¿no? ¿No? Como ¿Ya? diríamos Shiva, ¿no? Pero igualmente no sentí que salí victorioso, simplemente no lo vi así. Entonces pienso yo que con todo lo que escuché, sí se me activó eso. Y por eso es mi pregunta, Mira, ¿qué podría ser yo? con respecto a eso y al mantra, que a lo mejor tú piensas que pudo haberte activado, que efectivamente pudo haber sido así. El mantra lo que hace es como que te genera una memoria, genera Mm, cierta vibración, ¿cierto? En ciertas partes del cuerpo. Cuando vibra en cierta parte del cuerpo, puede generar ciertas memorias a nivel psíquico. Y esas memorias evidentemente tienen asociados, ¿cierto?, recuerdos y emociones que te generan cierto estado emocional, ¿cierto? La forma de poder, como hay dos formas, prácticamente hay dos formas. Una es enfrentarlo y otra forma es hacer o dejar pasar lo mismo que pasó cuando esto se activó, o sea, perdón, se convirtió en un recuerdo, se convirtió en un, yo creí que eso ya estaba en tiempo. sí, Eso es el tiempo. Porque en realidad ya te tocaron la campana, tú ya lo viste, ya está en tu mente, ya entró a tu línea de tiempo, por decirlo de alguna forma, ya está registrado. Cali lo convirtió ya en un recuerdo. Entonces, difícil escapar de un recuerdo. La sí, respuesta tántrica en este caso es, a lo mejor seguir. es el momento de enfrentarlo. Quizás la vida te está diciendo, enfrentarlo. Ya, ya, sí me da la respuesta que, que buscaba, pero con respecto ya a los mantras, sí es cierto que uno escucha, ¿no? Uno escucha mantras y si uno puede ya más nunca escuchar nada, ningún mantra cálido. Ahí no te escuché muy bien, Yadiel. Es que Que hay una si, interferencia que te que si, sigue justo cuando terminas. ah, la pregunta sería que si nosotros no podemos escuchar o recitar más mantras de Kali. Ah, que esa ¿Ya? pregunta, como le decía, en la recomendación, si salen eh, estos villas o estos sonidos que quizás no tienen mucho sentido, por ejemplo, hrim, shrim, klim, cosas así, una frase así, yo no recomendaría hacerlos sin, sin hablarlo antes con un maestro, sin hablarlo antes con un maestro tántrico. Sería súper irresponsable de mi parte recomendarlo, la verdad. O sea, si lo quieren hacer, evidentemente son completamente libres, completamente libres. Ya. Pero si me lo dicen a mí como maestro, no lo recomendaría. No lo recomendaría. Pues está bien, bueno, muchas gracias Andrés, me gustó mucho todo. ¿Ya? Mucho gusto también. ¿Alguien más que desee preguntar? ¿No? ¿Hay alguien para hablar, parece, o no?
Hola, buenas tardes. Mi Hola. nombre es Alondra. Yo tengo una pregunta respecto igual a los mantras. En ocasiones me gusta escuchar mantras porque los relaciono directamente pues a estar tranquila, a meditar y todo eso. Pero hay ciertos mantras que incluso me pueden llegar a hacer que me duele la cabeza, que me den ganas de vomitar. Y no sé, de hecho hay mantras que relaciono con Kali y que han sido así como muy fuertes para mí. E incluso hace un tiempo llegué a sentir que me sentía conectada hacia bueno, deidad o entidad. Y durante ese tiempo en mi vida, la verdad, ocurrieron muchísimos cambios, muchísimas amistades se fueron, tuve muchos problemas y no sé, me gustaría saber, bueno, ahorita estoy complementando la información, pero me gustaría saber, no sé, un poquito más acerca de por qué ocurrió todo eso y no sé, gracias. Mira, lo que podría responderte ahí es en relación a los arquetipos. Nosotros los humanos hay arquetipos en los cuales nosotros todos calzamos. Es como alguien se dio la tarea en algún momento como de poner como distintos tipos de etiquetas, por decirlo de una forma, como arquetipos, ¿ya? Kali, en este caso, es el arquetipo o la imagen, la imagen sola de Kali representa ciertas cosas dentro de la psiquis, dentro por decirlo de una forma, en el terreno donde está Kali, en esa oscuridad. Lo que hablaba de esto, creo que no le dije la palabra en sánscrito, creo que vasanas, que son como nuestras conductas por defecto, ¿ya? Y si tú inconscientemente quizás te comenzaste a sentir atraída a eso, y claro, como a lo mejor quizás no hacías una práctica espiritual, o no practicabas alguna práctica espiritual quizás como para estar consciente de lo que estabas haciendo, o sea, consciente en el sentido de espiritualmente consciente, claro, no te diste cuenta. Pero inconscientemente a lo mejor hiciste lo que en realidad, lo que había dicho, como lo dije delante, lo que inevitablemente venía, la fuerza o energía dentro tuyo venía indicando que tenía que hacer, que eran, como tú bien lo dijiste, cambios. Hay muchas veces antes de que sucedan las cosas, sobre todo en los sueños se da mucho, lo veo por la parte de la medicina tibetana. Muchas veces la mente, la parte del subconsciente, avisa de cosas que van a suceder después. Por ejemplo, cuando las personas se enferman o se van a enfermar, tienen sueños medio raros. Tienen sueños medio raros, así como que los atacan insectos o bichos o cosas así. Entonces no me sorprende bueno, no sé, todos los días muchas veces caen con resfrío o cosas así. Entonces, no me sorprende que están así pasando por un proceso personal, uno inconscientemente también tome cierto arquetipo inconscientemente y lo realice. Esa sería mi respuesta para... Así que súper bien. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, Moni, extra o se le ocurre después, Ahí me puede parece que agregar a Félix... Facebook. Ah, ya, ni un problema. Sí, sí. Sí, me pueden Sí. agregar en Facebook y ahí podemos hacer Exacto. algo. Tanto en el evento como en mi muro, yo los tengo a todos los expositores ahí etiquetados, así que los pueden agregar. Creo que Félix quiere preguntar porque me aparece una manito levantada. ¿Félix? El micrófono está silenciado. Félix, saca el silenciador.
A ver. Ahí. Por ahí, Ahora sí. ahora sí, ya. Quería hacer una consulta, mi consulta es breve, y por la eventualidad que no se oiga bien, la voy a repetir 2 veces. Yo soy pagano y me preocupa la idea de que al momento de yo trabajar con Kali, Kali pudiese tener alguna incompatibilidad con otras deidades. Resumen, si Kali se lleva mal con algunas otras corrientes paganas, porque yo también soy pagano, yo soy puntualmente devoto de Hécate. Y yo tengo entendido por lo que acabo de escuchar en tu exposición, que el trabajo con Kali es un trabajo muy fuerte. Y el trabajo que yo con Hécate también lo es. Y el trabajo que pudiese tener votos de Morrigan también lo es. Entonces, me interesaría cuáles son las incompatibilidades que tiene el trabajo con Kali. Mira, no sé si incompatibilidades, yo lo cesaría más a momentos. Momentos si estoy haciendo, por ejemplo, sé, una sadhana de Lakshmi, creo que varios Lakshmi, que decía, o Durga, por ejemplo, quizás no la vaya a mezclar con una sadhana de Kali. Como mencioné, las sadhanas de Kali puede generar en ciertas personas esta reminiscencia o revivir nuevamente ciertas emociones que estaban bien escondidas, que ni siquiera, a lo mejor ni siquiera sabíamos que las teníamos, y nos vuelve a enfrentar a ello. Por ende, el estado emocional en el que puede quedar una persona haciendo un trabajo bonito con Kali, quizás no va a ser muy compatible, por ejemplo, con una sadhana que sea, no sé, como de acción, a lo mejor. Que sea como una sadhana, por decirlo más eléctrica, que te lleve a hacer cosas, o a una sadhana más contemplativa, quizás. Una sadhana que sea una sadhana que sea tranquila, contemplativa, como más meditativa en el sentido de meditar en significados, en imagen, y verte reflejado en aquello. Quizá interferiría porque, como te decía, puede ocasionar un enfrentamiento emocional medio fuerte. Hay personas a las cuales no. Obviamente hay personas a las cuales no. Yo menciono, obviamente, cuáles pueden ser las dos implicancias. En base a eso, ahí cada persona puede ver cómo, si es compatible o no es compatible. En lo personal, como te decía, yo no mezclaría muchos tipos de sadhana en una. Haría un trabajo con una, después trabajaría con otra y cosas así. Ese sería mi consejo. Andrés. ¿Mm? Andrés, ¿puedo complementar un poco desde mis prácticas mágicas? Pero por supuesto, usted es la jefa aquí. No. Bueno, sí, pero un poco escuchando a Félix, porque Félix es mi amigo, conozco su trabajo, su devoción con Hécate. Bueno, un poco contar que, bueno, yo con Kali trabajo a través de lo que es el Tantra, ya con Andrés, y mágicamente trabajo con Hécate y con Morrigan. Claro, hay otras deidades también por ahí con las cuales yo trabajo, pero un poco a partir de lo que tú mencionabas, Félix. Fíjate que en magia a veces hay prejuicios, y en paganismo hay muchos prejuicios justamente a trabajar mágicamente con dos energías que son como de inframundo o con tendencias destructivas, ¿ya? Hécate y Morrigan, por ejemplo, se parecen mucho en muchas cosas, tienen muchas cosas en común, demasiadas, más de lo que la gente podría creer. Y a mí también, yo partí hace ya 10 años trabajando con ambas,
y justamente los comentarios también eran, no, Hécate no va a querer, o Morrigan no va a querer, vas a terminar teniendo un tremendo lío como un incendio mágico en la casa, producto de todo eso. Bueno, yo igual me animé a todo esto. Lo que sí tuve que hacer es tenerlas en espacios separados, ¿ya? Porque la gente que entraba a mi casa, y hasta el día de hoy la gente que entra a mi casa se siente afectada por esa energía porque están activas constantemente, ¿ya? Yo personalmente ahora, ya en este tiempo, logro trabajar mágicamente, por ejemplo, en un día o en varios días seguidos con ambas. Pero eso implica, como dice Andrés, que igual se despiertan cosas en uno, ¿sí? Este trabajo, por ejemplo, del inframundo o de destrucción en Cali, o en el caso de Hécate y Morriga, que trabajan inframundo, implica que gatilla cosas en tu mente y uno tiene que estar súper sólido. No es llegar y decir, hoy día me dio la tinca, ya, hoy día me dio la locura, me inspiré y voy a empezar a trabajar con ambas o con tres, porque hay que ir haciendo un trabajo previo. Es algo que a la gente, sobre todo en paganismo, le cuesta entender, que hay que hacer un trabajo previo, que puede ser con pequeños detalles, con ciertas prácticas pequeñas, devocionales a lo mejor, antes de meterse en un trabajo mágico más intenso, que a mí me costó soportar. Yo en un momento dije, es que no puedo, es que estoy trastornada, en el sentido que era que un poco lo que le pasaba a Londra, me quedó la grande en la vida, o sea, las peleas, no, una cosa desastrosa, y yo me sentía muy como esas entidades en el fondo, muy sombría, hasta que tuve que aprender a trabajarla. Pero también me recomendaron, y a lo mejor Andrés pudiese o no estar de acuerdo, pero es lo que a mí me recomendaron a partir de mi personalidad y como yo trabajo, es que de alguna forma siempre trate de tomar igual hacia arriba aire, ¿ya? Si trabajamos con energías que pudiesen ser de destrucción, siempre es bueno también ir equilibrándote. Delante en la otra charla hablábamos del equilibrio. Creo que es justamente eso. Entonces, si trabajo esto de acá, también a grandes rasgos no olvidarme de esto. Pero a mí me sirve, es como a mí me lo han recomendado. No sé si se pudiese a lo mejor en la postura de Andrés del Tantra hacer ambas prácticas espirituales al mismo tiempo, a lo mejor podría no ser recomendable desde el Tantra. A mí me ha resultado porque eso me permite oxigenarme cuando me densifico más de lo normal. Ya, eso. Yo quiero invitar, no sé si está acá Andrés, no sé si me permites, Sí. déjame mirar, sí, está uno de los expositores de mañana, que es Cristian Ortiz, ¿me escuchas? Que él es psicólogo, también es sacerdote de la diosa, eh, y que él va a hablar de la Mater Tenebris. Cristian, que no sé si me está escuchando, aparece por ahí conectado. Es que me gustaría escuchar la opinión de él como sacerdote de la diosa, cómo lo trabaja él en sus formaciones. También este tema de trabajar con Hola, hola. energía. ¡Ah, ya estás! Ya. Cristian, ¿qué opinas tú como psicólogo y como sacerdote de esto de animarse a trabajar con más de una energía, a lo mejor dentro de prácticas espirituales y mágicas, de energía un poquito más densa, a lo mejor Claro. de movimiento, de caos, de transformación? Bueno, antes que nada, muchas gracias por preguntarme y felicitar al compañero expositor porque está re buena la plática, estaba así súper atento. Y gracias, Moni, por unirnos y por prestarnos el espacio tan bien organizado y tan bonito. Bueno, quizá las personas que no me conocen sabrán que el neopaganismo es bien diverso, ¿no? En mi línea específicamente, que es la tradición de la diosa con una orientación diánica, pues en muchos sentidos se integran varios panteones, ¿sí? Y estos panteones funcionan como detonadores arquetípicos para conectar con aspectos de lo sagrado femenino dentro de una gran cantidad o una gran plétora de nombres y deidades. Entonces, al menos desde mi práctica, que tiene un sentido más arquetipal, utilizamos los imagos religiosos, simbólicos y mágicos para conectar con una parte de nuestro psiquismo que muchas veces es inconsciente o ha quedado limitado por la cultura patriarcal y las religiones hegemónicas. Entonces, en mi práctica, claro que respeto profundamente
a otros practicantes de otras sendas, sí es importante la integración de diferentes arquetipos, de diferentes culturas y diferentes rostros de la divinidad, siempre y cuando que existe una intención espiritual, religiosa y también psíquica, en donde se sostenga la congruencia, porque imagínate que tú estás haciendo un trabajo de transmutación psíquica o estás integrando tu sombra, que generalmente estas divinidades y estos arquetipos funcionan para eso, y empiezas a hacer, como decimos en México, chile con mole, que mezclas de aquí, que mezclas de allá sin conciencia, ¿sí? Y recordemos que los símbolos son detonadores de zonas inconscientes y son detonadores de la memoria de la humanidad. Entonces, como especie, tenemos un montón de arquetipos, egregores, símbolos y un montón de situaciones que tenemos que aprender a combinar. Yo lo platico de una forma como simplona y si quieres burda. Es como aprender a combinar ciertas sustancias químicas para poder hacer este proceso alquímico. Entonces, en mi caso, por ejemplo, la integración de Kali tiene que ver mucho con las fuerzas transmutadoras destructivas de la existencia que han sido muy negadas tanto en el sistema patriarcal, religiosamente hablando, como en el capitalismo tan salvaje que tenemos, que nos desconecta de la muerte, que queremos ocultar la muerte, que queremos escondernos de la muerte. Y paradójicamente, pues estamos habitando, sí, el tánatos a todo lo que da en este tiempo, porque como bien diría la corriente junguiana, lo que nosotros negamos nos somete. Entonces, al integrar sin negar los aspectos sombríos de la divinidad, podemos paradójicamente liberarnos del miedo a la transformación y a la oscuridad. Entonces, para mí sí es, claro que entiendo que el Tantra tiene otro enfoque y que el Tantra es milenario, mientras que en mi tradición, por lo menos desde el punto de vista diánico, pues es setentera, viene de 1970, sí viene con la corriente de la Wicca y es pues, muy jovencita, es un reconstruccionismo religioso. Gracias, Moni. Gracias, Cris, por tu comentario. Súper, muy contenta de estos aportes. ¿Alguien más? Tal vez una pregunta o un comentario más. Pami, ¿querías preguntar? ¿Aló? ¿Estoy? Sí, estás. Se me pega. Mira, yo vengo todavía pegada con la charla anterior, el tema del trabajo con la sombra y eso. Y escuché ahora la ponencia con Cali y por los consejos y los que decían los demás chicos acá, Cali se ve como un deidad o arquetipo fuerte que corta las cabezas. Entonces, y dije, si mi trabajo es el autosabotaje que yo tengo ante mis prácticas y en mi vida en general, en realidad, y luego escucho lo que están hablando de otro tipo de deidad como Morrigan, Hécate y la sinfín de deidades que hay, ¿cómo saber si yo digo, ya, Kali es tajante y dice yo, no sé, te quito de raíz tal ego, tal miedo y lo estoy haciendo mal? O sea, por lo que estoy escuchando, hay prácticas de mantras o seguir este sendero tan Vitali, pero sí es el arquetipo que voy a utilizar para cortar, no sé, pues ese autosabotaje que yo tengo y no que transforme mi vida en un caos como le sucede a otras porque, no sé, a lo mejor es una deidad muy fuerte para mí con el trabajo que yo quiero. No sé si me explica lo que quiero decir. Sí,
te entiendo súper eso. bien. Te entiendo Eso, súper bien. eso más o menos. Bueno, el trabajo en sí con Kali, mira, más allá de verlo, recuerda que Kali fue creado así antiguamente, miles de años atrás, para poder dejarlo a posteridad y poder hacer un símbolo de. Pero si lo podemos hablar hoy día, así normalmente, Kali es la impermanencia. Kali es el fin de los ciclos. Eso es Kali. Y te vas a encontrar con eso en distintas culturas, porque es el tiempo. El tiempo afecta esto es conciencia humana. Y el tiempo afecta la conciencia humana. Los caminos espirituales te muestran eso, te muestran cómo las distintas energías cósmicas, como en este caso el tiempo, que es la que estamos viendo, son 10, según el sistema por lo menos del tántrico que sigo yo, y otros de 8, etcétera. Pero cómo estas energías cósmicas influyen en los elementos. Por eso es que en los sistemas espirituales tú partes con los elementos y después haces el viaje de cómo a esos elementos le influyen las distintas energías cósmicas, en este caso como Kali. Y si tú, por ejemplo, tú me estás diciendo que tienes una tendencia al autosabotaje, probablemente, claro, la sadhana de Kali para ti va a ser especialmente bella, de hecho, podría decirlo. ¿Está? Porque el autosabotaje, al fin y al cabo, tú tienes súper claro, ¿para qué lo vamos a indagar? Es un tema de uno, Sí. o sea, de una comodidad que uno no quiere salir de ahí, de ese lugar. ¿Está? Entonces, claro, Kali, ¿qué es lo que te va a hacer en este caso? Te va a invitar, por decirlo de una forma, quizás no de una manera muy amable, a moverte. ¿Okay? Pero ojo, que en este caso, cuando yo hablé de Kali de una manera iniciática, es decir, para ver muchos aspectos iniciáticos en un camino iniciático con respecto a Kali. Sin embargo, para llegar a Kali, por lo menos en el sistema al cual yo sostengo un linaje, hay que convertirse en yogi. Hay una previa, como bien dijo Mónica. No es que tú llegues y comiences a trabajar de una. No. Kali en este caso pertenece a un número de 10 diosas que se llaman las Mahaviryas. Cada una representa una energía cósmica que influye de cierta forma en estos 4 elementos, o en la materia, o en nuestra conciencia, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Y esa etapa es la etapa, por ejemplo, por decirlo, de transformación. La etapa anterior, que es la etapa de creación o preparación, en la cual la persona se convierte en yogi o yogini, ¿cierto? Según corresponda. Primeramente, por lo menos en el Tantra, se tienen que entregar las herramientas para poder llegar allá. Eso podría decirte. Ya, gracias de verdad. A mí la palabra que me quedó de la charla anterior y lo que va sucediendo ahora con esta charla, el merecimiento. Y de hecho tuve un lapso en que escuchaba y me fui hacia mi infancia y recordé palabras y situaciones que viví y no es para justificar, pero dije, de repente eso causó que yo tenga que no sé, mi autosabotaje, o sea, sucedió por esta causa, tal vez, y es algo que estoy descubriendo ahora en este momento, o sea, en este momento que lo estoy escuchando, me está tratando de hacer sentido, entonces, de verdad que a Cali ahora cuando la escucho, le debo tener respeto, eso es lo que noté, así como, si yo voy y digo, voy a hacer un trabajo con ella, como dice usted, empezando desde el principio, no llegar y lanzarme, no sé, supongo que ahí empieza de nuevo mi problema, es que empiezo con el temor de que
esta deidad o este arquetipo me va a remover tanto que voy a, en vez de avanzar, retroceder. Y yo creo que está en el hecho de que, a mi parecer, cree que uno lo puede hacer solo y en realidad necesitáis siempre un mentor, pues alguien que te vaya guiando, acompañando en tu camino. Y de repente me da la impresión de que sí podría hacerlo sola y por eso pienso que en vez de avanzar estoy retrocediendo. Y bueno, eso más que nada y te empecé a hablarlo. No, está bien, se entiende. Hay cosas, obviamente, a lo mejor lo puedes hacer tú sola, claro, quizás sí, pero en el caso del Tantra, ahí evidentemente tiene que ser en compañía de un maestro, porque es un sistema, es una ciencia, es una técnica, son técnicas que hay que hacer. Yo te las podría explicar y de hecho se podrían incluso hasta entender. En el Tantra se hace una diferencia muy, muy significativa entre lo que es entender y lo que es comprender. La comprensión, el entendimiento es lo primero. El entendimiento es sencillo. Todos los seres vivos tienen, lo puede ver en la naturaleza, los seres vivos tienen entendimiento. Comprensión, eso es distinto, eso es humano. La comprensión de lo que estás haciendo en la práctica. La comprensión llega a través de la práctica. Tú puedes leer mucho sobre una experiencia X. O sea, por ejemplo, no sé, comer helado. Nunca has comido helado en tu vida, pero tú has leído muchas hojas de lo que significa comer helado. ¿Qué van a significar todas esas miles de hojas que estudiaste a la sensación de haber comido por primera vez un helado? Esa sensación va a matar absolutamente todo lo demás. Lo demás va a ser relleno. Ok, lo tengo, ok, lo sé. Pero tienes la experiencia. Ese mismo ejemplo lo puedes aplicar a cualquier cosa. La comprensión llega a través de la experiencia. Por eso, como decía, el Tantra es un sistema, es una ciencia. Entonces tiene que explicarla o tiene que llevarte a alguien que sepa la ciencia. Hay que ser, lo que te puedo recomendar, y a todos les puedo recomendar, es ser sabios al momento de buscar un sistema espiritual. Hay muchos sistemas espirituales. Y como les dije, para distintos tipos de personas. Para las personas más conflictivas, para las personas más atadas al deseo, para las personas más que no, como que no, son medias difusas, como que no entienden. ¿Cachai? Intentando encasillar a todo el mundo ahí. ¿Cachai? Hay distintos tipos de sistemas. Lo que tienen que averiguar es qué ofrece ese sistema. Ese sistema tiene que ofrecerle maestría. Ustedes tienen que lograr la maestría de su mente, la maestría de su espíritu o alma, llámele como quiera, mente, alma, espíritu, la que a usted le guste. Pero tiene que llegar a la maestría de eso. ¿Qué es lo segundo que tiene que ver? El tiempo. Si lo va a hacer en 30, 40 años, en toda una vida, como a lo mejor algunos sistemas, o sea, hay sistemas que lo hacen en una. Es lo que le puedo recomendar yo. Hay varios. Hay unos que demoran años, hay otros que demoran quizá, no sé, una década, y hay otros que van al ritmo de cada estudiante. Busquen eso también. ¿Qué más les puedo recomendar? Vean también al maestro. Que el maestro realmente parezca un maestro. Eso es absolutamente esencial. Y si hablamos de Tantra, con respecto a la parte sexual, si el gancho es la parte sexual, o sea, doble chequeo, triple chequeo, cuatriple chequeo. Revisen también muy bien eso, porque hoy por hoy el Tantra está muy también ensuciado con ese tipo de cosas, lamentablemente. Las prácticas sexuales en el Tantra son de la parte mucho más, ya muy avanzadas. No son para nada básicas. Se pueden entregar técnicas, eso sí he visto que hacen retiros y se entregan técnicas, pero prácticas, no. Y si ese es el gancho, también.
sea, doble chequeo. Esas son como las recomendaciones que les podría hacer. Vean lo que quieren realmente, que le ofrezcan maestría. Si ustedes están en esto, me imagino que no es para llegar a la mitad ni nada. O sea, maestría. Le ofrezcan maestría, que el tiempo sea razonable. Y que el sistema que también que le expliquen el sistema cómo es, que también sea razonable, que les haga sentido. Mira, esta parte de acá, creación, formación, lo digo desde la perspectiva del mío, ¿ya? Pero la mayoría tiene esa etapa. Es lo que les podría recomendar. Muchas gracias, Andrés, por todo lo que nos has dicho. Agradecerle a Pame, contar sus reflexiones, su experiencia, lo que has estado sintiendo entre lo que te ha tocado vivir este último tiempo, mi Pame, y también lo que generó el José con su charla anterior y ahora Andrés. Vamos a ir terminando, pero no sin antes, bueno, agradecer a Andrés por toda esta disposición, por esta linda charla. Me impresiona también todo lo que ha ido saliendo. Agradecer cada uno de los comentarios escritos, los comentarios hablados, la presencia de ustedes. Y seguirlos invitando, no se vayan todavía, quiero cerrar un poco este tema, porque justamente la idea de este simposio era invitarlos a trabajar con la sombra, invitarlos a conocer, a ir un poco más allá de lo que se conoce como convencional. Ya estas son miradas alternativas, no es fácil, nadie ha dicho que este camino de trabajar la sombra, de trabajar la transformación, de animarse a mirar nuestro propio caos, que se manifiesta de manera interna como externa, que pudiésemos decirle que a lo mejor el caos es una entidad, un ente, una deidad, como queramos llamarle, que pueda estar afuera o adentro, sea como sea tu postura religiosa, mágico, espiritual, porque a lo largo de los otros 2 días vamos a ver posturas incluso mucho más radicales dentro de lo que son la mirada de los dioses y diosas oscuras. Quiero que tengan claro que este camino igual requiere valentía, ¿sí? Y aunque no fuésemos religiosos, aunque no fuésemos paganos, el descubrimiento, el autoconocimiento, el camino de crecer interiormente que deberíamos aplicar todos, fuésemos o no fuésemos paganos, creyésemos o no en las diosas o dioses oscuros, debería siempre animarnos a ser mejores personas, ser la mejor versión de nosotros mismos, aprender a tomarnos el tiempo. Creo que generalmente creemos, producto de la posmodernidad, que todo tiene que ser fácil, que todo tiene que ser dado ya, que todo tiene que ser inmediato, y sin embargo este trabajo requiere un tiempo, requiere salir más allá de la comodidad, requiere salir de la zona de confort para enfrentarnos a nuestros propios miedos. Yo voy a decirlo en tono chileno, yo muchas veces me he cagado de miedo con todo lo que tengo que hacer y mi vida de repente va así, para allá, para allá, para acá, para arriba, para abajo, con mis propios procesos. Lo digo esto porque no quiero que la PAME se sienta sola o que alguno se sienta abrumado en esto, así como no, ya no puedo más, no puedo caminar. Siempre se puede, hay que ir paso a paso, sí, trabajar con aquello que hemos negado, con aquello que no han enseñado, que está mal, incorrecto, que no debemos manifestarlo de alguna u otra forma, siempre nos causa dolor. Pero tiene que ser más importante el amor por nosotros mismos para que nos enfrentemos a esa disonancia, como decía Andrés, que Cali te enfrenta a todo esto. Bueno, todas estas deidades, esta energía, nos van a enfrentar a esto que nos duele y decir, bueno, quiero avanzar más y me enfrento a mis propios demonios, me enfrento a mis propias sombras o me enfrento a mis propias limitaciones. Creo que además del crecimiento personal se necesita un gran amor. Tú dijiste delante la palabra merecimiento, porque yo he tenido que trabajar el merecimiento, pero estoy segura que esto que le estoy diciendo también a muchos de ustedes lo está espejeando. Así que invitarlos a trabajar el crecimiento personal, trabajar la sombra y por supuesto trabajar el amor hacia ustedes mismos. ¿Sí? Ámense mucho y desde ahí hagan un proceso espiritual profundo, fijándose en todo lo que ha dicho Andrés.
pongan ojo también en quienes eligen como guías. Por favor, no se equivoquen en eso. ¿Sí? Y aprender a entregarse al proceso. Eso, muchísimas gracias. Mañana partimos a las 12 del día de horario Chile, que va a ser, no, me equivoqué, 12 del día horario México, y es 2 de la tarde Chile. Y parte justamente Cristian Ortiz, ¿sí? A quien escuchamos recientemente, con todo lo que es la Mater Tenebris, para que se sumen. Y de ahí tenemos a Lilith, tenemos a los dioses oscuros de Mesoamérica, tenemos todo lo que es el culto a la serpiente también. Son 4 charlas las de mañana, así que quedan invitadísimos. Dejarle un beso, un abrazo y que tengan todos una linda noche. Andrés, muchísimas gracias por este tremendo trabajo, esta tremenda exposición. Y por supuesto, gracias a todos ustedes. Nos vamos a ir despidiendo, ¿ya? Nos vemos. Chao. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Andrés. Gracias a todos.